Hola, pues soy David y vengo a presentar sobre lo que es el diagrama del punto de ebullición y curva de equilibrio. Esta es la unidad uno, que es destilación. Y empezamos que el fundamento teórico de esto es que es una mezcla binaria líquida que se calienta a presión constante y el componente más volátil tiende a pasar a la fase vapor. Es el equilibrio. En el equilibrio líquido-vapor, las composiciones líquido representadas por la letra X y de vapor representada por la letra Y están relacionadas mediante la ley de Raoult. Esta presión total del sistema es la suma de las presiones parciales de cada componente. Pues como conceptos clave, tenemos que la presión de vapor es la fuerza que ejerce las moléculas de gas en una sustancia sobre su fase líquida cuando ambos estados alcanzan el equilibrio dinámico en un recipiente cerrado. La ley de Raoult dice que establece que la presión de vapor parcial de cualquier componente es una solución ideal a la fracción molar de ese componente multiplicada por su presión de vapor cuando este es puro a la misma temperatura. El punto de burbuja es la temperatura y presión exacta a la que aparece la primera burbuja de vapor al calentar un líquido, y esta se representa al inicio de la ebullición. El punto de rocío dice que es la condición en la que aparece la primera gota líquida al enfriar un vapor, y esto se marca al inicio de la condensación. Y la curva de equilibrio es una representación gráfica generalmente usada en ingeniería química. Esta está relacionada a la fracción molar de un componente más volátil en la fase líquida, representada, ya había dicho, por la letra X, y su fracción molar en la fase vapor, representada por la letra Y. Estas son condiciones bajas de un equilibrio vapor, perdón. Okay, tenemos como ejemplo 1 la mezcla binaria de benceno y tolueno a una atmósfera que eso es igual a 760 milímetros de mercurio. El objetivo de este ejemplo es construir el diagrama de temperatura contra X y Y en la curva de equilibrio X y Y. Estas propiedades, pues tenemos que la presión de vapor es en milímetros de mercurio. Okay, el primer paso para esto es el cálculo de presión total del sistema. Tenemos como fórmula que es presión total, que es igual a X1, que es el primer componente, que es benceno, por la presión 1 del mismo componente, más X2, que es el segundo componente, por la presión 2, en donde X2 es igual a 1 menos X1. El paso 2, para cada temperatura se calcula X1, que es el punto de burbuja, cuando la presión total equivale a 760 milímetros de mercurio. El paso 3, para cada temperatura se calcula Y1, que ese es el punto de rocío. Okay, seguimos con la construcción del diagrama de T contra X y Y, que en este caso la solución dice que se eligen varias temperaturas entre 80.1 y 110.6 grados centígrados. Por el punto de ebullición, en este caso, quiere decir que tenemos que tener temperaturas de 80.1 a 110.6, o sea, que vayan, pero que no ni baje de 80 ni sobrepase de 110. En este caso sustituimos la ecuación 8, los datos correspondientes de la presión A y la presión B. En este caso tenemos como por ejemplo que es un aproximado, sería 85 grados. En este caso tenemos como presión A 877 en presión A, y en presión B tenemos 445 milímetros de mercurio. Tenemos la ecuación 8, que dice que la presión A por XE más presión B por 1 menos X es igual a presión. Okay. Después lo siguiente es sustituir los valores de la ecuación. En este caso sabemos que la presión A es 877
XE más la presión B que habíamos dicho que era 345, se baja lo mismo, y tenemos como presión 760. Lo siguiente es, aquí en este caso, como sabemos que aquí se multiplica el 445 por 1, por lo mismo se baja perdón, 345 se multiplica por 1, por lo mismo se baja. Quedamos que era 345 por 1, y, o sea, y por el signo se baja, y, o sea, y es que queda así. Lo siguiente es que se unen con las mismas variables, se restan, o sea, se resta el 877 menos 345 y el 760 menos el 345. Quedamos como 532 es igual a 415. Entonces, después de eso, se dividen esas dos cantidades y nos queda que el X es igual a 0.780. Entonces tenemos que la composición de vapor se calcula a partir de la ecuación 9, que aquí tenemos la ecuación 9, se sustituye y quedamos que la presión A, que es 877, entre la presión que habíamos quedado que era 760 milímetros de mercurio, por el XE que habíamos quedado que era 0.780, eso nos da un valor de 0.900. ¿Qué puedo decir sobre lo de la gráfica? Que pues solamente que pues es lógica que la línea de burbuja es la azul, la línea de rocío es la roja, y pues que tenemos que por debajo de la línea de burbuja solamente pasa líquido, por la línea de rocío solo pasa vapor, y de entre medio de las dos existe un equilibrio de líquido-vapor. Ya por último tenemos que la tabla 2, que es la curva de equilibrio. Tenemos que, como ya, o sea, tenemos los dos valores que sacamos, que era el XE, que es 0.780, y el vapor de YE, que es 0.900. Hicimos la gráfica, que aquí está, y pues sobre eso que pues la curva de equilibrio muestra la composición de vapor en equilibrio con una composición de líquido en la misma temperatura y presión. Para las mezclas ideales, la curva está por encima de la línea de 45 grados, que es decir, que el Y es mayor que X. Esto indica que el vapor es más rico en el componente más volátil. Y pues ya por último, pues tenemos como conclusión sobre esto que el diagrama de T contra X y Y permite conocer las temperaturas de punto y burbuja y de rocío para cualquier composición de la mezcla a presión constante. La curva de equilibrio X y describe la relación entre los componentes de líquido y vapor en equilibrio, y estos diagramas son herramientas fundamentales para el diseño y análisis de columnas de destilación y para determinar el número de etapas teóricas. Ya sería todo.